Bueno, bienvenidos nuevamente. Esta es la segunda parte de la clase de transporte y partición de fotoasimilados. En la primera parte discutimos cuestiones atinentes a la anatomía del floema, discutimos el mecanismo de transporte y nos enfocamos en entender la carga del floema. En esta segunda parte vamos a enfocarnos en cómo se descargan los fotoasimilados en el destino y también vamos a discutir algunas cuestiones que hacen a los patrones generales de partición o de distribución de fotoasimilados entre fuentes y destinos y qué factores influencian esos patrones de distribución. Vamos a enfocarnos entonces en la descarga del floema. Evidentemente, la descarga del floema en los destinos es esencial para que se mantenga el gradiente de presión hidrostática que impulsa el movimiento de carbohidratos, el movimiento de fotoasimilados a lo largo del floema. Por otra parte, entender este mecanismo de descarga puede ser útil desde el punto de vista agronómico, puesto que nos permitiría manipular ese mecanismo de modo tal de optimizar o maximizar la descarga de fotoasimilados en aquellos órganos que queremos que crezcan más rápido, como podrían ser órganos de reserva, granos, semillas que vamos a cosechar, u hojas en el caso que tratemos de conseguir cultivos que expandan más rápidamente su área foliar. Entonces, un área de alto interés desde el punto de vista agronómico y también desde el punto de vista fisiológico, el hecho de comprender estos mecanismos de descarga del floema. Esencialmente hay dos vías de descarga, la descarga simplástica y la descarga apoplástica. Vamos a considerar primero la descarga simplástica. Esta se produce principalmente en órganos en activo crecimiento, como pueden ser, por ejemplo, los entrenudos de los tallos que se están alargando rápidamente, como pueden ser hojas que se están expandiendo, ápices y raíces. En este caso, la sacarosa que llega transportada por el floema puede ingresar a las células del destino por flujo basal o por difusión a través de los plasmodesmos, siguiendo una vía esencialmente simplástica. Allí la sacarosa es utilizada en reacciones metabólicas y eso genera un rápido descenso en la concentración de sacarosa. La caída en la concentración de sacarosa produce una caída en la presión de turgencia y por lo tanto eso asegura el mantenimiento del gradiente de presión hidrostática que facilita o que impulsa el flujo de sacarosa desde las fuentes hacia ese destino. Hay otro elemento más en estos destinos que crecen rápidamente. El crecimiento rápido implica el ablandamiento de las paredes celulares. Una de las consecuencias del ablandamiento de las paredes celulares es justamente la reducción en la presión de turgencia. Entonces, esa reducción en la presión de turgencia asociada a el mayor crecimiento también facilita el mantenimiento de un gradiente de presión hidrostática entre las fuentes y ese destino para asegurar el flujo de fotoasimilados desde el lugar donde son producidos en las fuentes hacia ese destino que está en crecimiento activo. El otro mecanismo de descarga es el de descarga apoplástica, que es bastante común en órganos de reserva que acumulan azúcares en sus células. Entonces, en este caso, la sacarosa que llega por el floema es primero descargada en el apoplasto y desde el apoplasto es importada hacia las células del destino por un mecanismo de transporte activo. La sacarosa puede ser importada directamente como sacarosa o primero desdoblada en exosas a partir de invertasas y luego estas exosas son importadas hacia el simplasto de las células del destino. Finalmente tenemos sistemas de descarga híbridos que combinan la descarga simplástica con la descarga apoplástica. En este caso, la sacarosa llega por los tubos cribosos normalmente, luego es transferida por vía simplástica hacia células de compañía o células del parénquima floemático, como sacarosa. Desde allí es volcada hacia el apoplasto y desde el apoplasto es importada a las células del destino por transporte activo, ya sea como sacarosa o como exosas que fueron producidos a través de la acción de invertasas. Entonces, teniendo una idea general de los mecanismos de carga que vimos en la clase pasada y los mecanismos de descarga
que vimos en forma muy somera en esta clase, vamos a enfocarnos ahora en los diseños de partición de fotoasimilados entre fuentes y destinos. La partición de fotoasimilados entre fuentes y destinos depende de una serie de cosas. Primero y principal, la existencia de conexiones vasculares, es decir, para que pueda haber transporte de carbohidratos desde una fuente hacia un destino, estos dos órganos tienen que estar conectados vascularmente. Por otro lado, otro de los condicionantes es la actividad de las fuentes. La tasa de fotosíntesis en las hojas va a condicionar cuántos fotoasimilados esas hojas son capaces de exportar. Y por otro lado, la demanda de los destinos. Por ejemplo, aquellos destinos que crezcan más rápido van a representar una demanda mayor y por lo tanto van a atraer una mayor cantidad del flujo masal que circula por el floema hacia esos destinos. En las próximas diapositivas vamos a ver una serie de ejemplos que ilustran estas relaciones. En lo que hace a las conexiones vasculares, las relaciones entre fuentes y destino se establecen principalmente entre órganos que están dentro del mismo ortóstico o dentro de la misma línea de filotaxis, pues estos órganos están mejor conectados vascularmente. Eso lo podemos ver en este experimento que ilustra el movimiento de carbono marcado entre hoja fuente y entre una hoja fuente y varias hojas en expansión que actúan como destino. Vamos a entender cómo funciona este experimento. Esta hoja, número 14, se coloca dentro de una cámara con dióxido de carbono marcado con carbono radioactivo. Entonces, ese carbono es incorporado en azúcares y la hoja 14, actuando como fuente, exporta esos fotoasimilados marcados radioactivamente hacia otras partes de la planta. Mirando la intensidad de radioactividad que recuperamos en los distintos órganos, podemos visualizar cómo ese carbono sintetizado, o esos hidratos de carbono sintetizados en la hoja 14 fueron exportados hacia los potenciales destinos. Y acá lo que vemos es indicado con distintos colores la intensidad de marca radioactiva. Colores más oscuros, como los que vemos por acá, indican una mayor intensidad de marca. Vemos entonces que el carbono que se exportó desde la hoja 14 fue a parar predominantemente a estas hojas que están dentro de la misma línea de filotaxis. La hoja 1, la hoja 4, la hoja 6 y la hoja 3, que son hojas en expansión que están dentro del mismo ortóstico, bien conectadas vascularmente con la hoja número 14 que actuó como fuente. Ahora bien, el sistema no es estrictamente rígido. Mientras existan conexiones vasculares, hay una serie de flexibilidades que aseguran una distribución óptima de carbohidratos entre fuentes y destinos. En el experimento que les comenté anteriormente, la hoja 14 actuaba como fuente de carbohidratos que iban a parar predominantemente a las hojas jóvenes en expansión que estaban dentro de su línea de filotaxis. Eso nos permite inferir que el carbono que iba a parar a las hojas 7 y a las hojas 2 y a la hoja 5 estaba producido por las hojas fuente dentro de ese mismo ortóstico, la hoja 10 y la hoja 15. Ahora, ¿qué pasa si esas hojas fuente son eliminadas, por ejemplo, por la acción de un herbívoro, o porque son sombreadas, o porque son cortadas? Eso lo vemos ilustrado en el ejemplo que tenemos en el lado derecho de la diapositiva, donde utilizamos una roseta parecida. La hoja 10 actúa como fuente, es decir, es la hoja que se expone al carbono marcado, que luego vamos a ver dónde va a parar. Y lo que vemos acá es que si nosotros eliminamos las hojas fuente del lado de abajo de la roseta, la hoja 8, la hoja 11, la hoja 6 y la hoja 9, las hojas jóvenes que están en el lado de la roseta donde perdimos las hojas fuente, o sea, la hoja 3, la 1 y la 4, también reciben carbohidratos de la hoja 10 que está actuando como fuente. Eso quiere decir que mientras haya conexiones vasculares, el sistema es robusto y permite mantener la distribución de fotoasimilados hacia las hojas jóvenes, aun cuando se produzca pérdida de las hojas que normalmente actúan como fuente de carbohidratos para esos destinos.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que las hojas pueden ser destinos de fotoasimilados o fuentes de fotoasimilados según su desarrollo o su grado de desarrollo ontogénico. Son destinos de fotoasimilados solamente cuando son primordios foliares o cuando son hojas pequeñas en expansión, que importan carbohidratos desde otras hojas que actúan como fuente y utilizan esos carbohidratos para su propio crecimiento. Luego de alcanzado un cierto grado de expansión, la hoja deja de importar carbohidratos porque se producen cambios en los mecanismos de descarga que hacen que la hoja no pueda obtener carbohidratos a partir del floema y la hoja se transforma en una exportadora neta de fotoasimilados hacia otras partes de la planta. Esa transición entre destino y fuente de fotoasimilados la vemos en esta serie de fotografías que ilustran la cantidad de carbono radioactivo que llega a hojas de zapallo en distintos grados de expansión, viniendo desde otras partes de la planta que actúan como fuente. Entonces, cuando las hojas son pequeñas, lo que vemos es una gran cantidad de carbono marcado, que está reflejado por el color oscuro en estas diapositivas, llegando a todas las células de la hoja. En la medida que la hoja aumenta de tamaño, vemos que la llegada de carbono marcado desde otras partes de la planta disminuye y cuando la hoja alcanza su tamaño máximo, como decía antes, se transforma en una exportadora neta de carbohidratos y ya no importa fotoasimilados de otras partes de la planta. Y esa situación se mantiene aun si esas hojas son puestas en oscuridad o si son sombreadas y por lo tanto pasan a tener un intercambio neto de carbono negativo. Aún en esas condiciones en que la hoja no hace fotosíntesis por sí misma, no importa carbohidratos de otras partes de la planta. Y eso lo vemos representado cuantitativamente en este gráfico. En este gráfico tenemos en el eje de las X el tamaño de la hoja como porcentaje de su tamaño máximo. Entonces tenemos acá, cercano a 0, es un primordio foliar que recién comienza su expansión. Y en el lado derecho de la imagen lo que tenemos es la hoja que ha alcanzado su máximo tamaño. Esta curva en línea continua muestra la tasa de crecimiento. Como ustedes saben, el crecimiento de una hoja, como el crecimiento de la mayor parte de los órganos, se puede representar con una curva sigmoidea. Y en la curva sigmoidea, la máxima tasa de crecimiento se da cuando el órgano o la hoja tiene aproximadamente el 50% de su tamaño máximo. La máxima pendiente de aumento de tamaño se verifica en esa etapa del crecimiento de la hoja. Bueno, las otras dos curvas muestran, por un lado, la importación de fotoasimilados y por otro lado, la exportación de fotoasimilados. Como pueden ver ustedes, la hoja es un destino de fotoasimilados cuando es una hoja pequeña y por lo tanto importa una gran cantidad de fotoasimilados, pero luego esa importación se torna en cero o disminuye completamente cuando la hoja alcanza el 50% de su tamaño máximo. La exportación de fotoasimilados empieza un poquitito antes y continúa aumentando hasta el punto en que la hoja alcanza su máximo tamaño, donde claramente es una exportadora neta de carbohidratos que no importa fotoasimilados de otras regiones de la planta. Volviendo a lo que decíamos al principio, la relación entre una fuente y un potencial destino depende de las posiciones relativas de esa fuente y ese destino y la presencia y actividad de otras fuentes o destinos alternativos. Buena parte de lo que sabemos acerca de los patrones de distribución de fotoasimilados dentro de la planta han surgido a partir de experimentos en los cuales hemos utilizado carbono radioactivo. Entonces, una hoja en particular que actúa o que va a actuar como fuente, se la coloca a fotosintetizar en una atmósfera que tiene dióxido de carbono marcado. Y luego podemos ver, entonces, dónde fueron a parar los carbohidratos exportados por esa hoja a través de medir la intensidad de marca radioactiva en otros órganos de la planta. Algunos de esos experimentos están ilustrados en estas tablas que aparecen en esta diapositiva. En la tabla, todos esos experimentos están hechos, los que están mostrados en esta diapositiva, con plantas de poroto que tienen esta estructura. Entonces, tienen hojas unifoliadas, tienen hojas trifoliadas en distintos grados de expansión y un ápice.
Una hoja en particular actúa como fuente, que es lo que llamamos acá en esta columna hoja de aplicación. O sea, la hoja que figura como hoja de aplicación es aquella que se colocó a fotosintetizar en una cámara que tiene dióxido de carbono marcado. Y luego vemos dónde fue a parar los carbohidratos exportados por esa hoja a través de mirar la intensidad de marca radioactiva en otras partes de la planta. Bien, cuando por ejemplo utilizamos a la hoja 1, esta hoja unifoliada, como fuente, lo que vemos es que los carbohidratos exportados por esta hoja fueron a parar predominantemente a la raíz y una parte a la hoja 4, que es una hoja en expansión, y una parte pequeña hacia el ápice caulinar. Cuando utilizamos a la hoja 2 como fuente, una parte menor fue a parar a la raíz y una gran parte de los carbohidratos exportados por esa hoja fueron a parar hacia la hoja 4 en expansión y hacia el ápice. Lo mismo ocurre cuando utilizamos a la hoja 3 como fuente. Un caso particular que es interesante analizar es qué es lo que ocurre cuando utilizamos a la hoja 4 como fuente, pero esa hoja 4 tiene distintos grados de expansión. En un experimento utilizamos una planta donde la hoja 4 está prácticamente completamente expandida y en otro experimento usamos una hoja 4 cuyo tamaño es menor al 50% de expansión foliar. Entonces, cuando administramos carbono marcado a la hoja 4 y esa hoja 4 está completamente expandida, la mayor parte de esos carbohidratos van a parar hacia el ápice y una parte van a parar hacia la raíz. Ahora, si la hoja 4 no está completamente expandida, está en el 45% de su expansión foliar, lo que vemos es que esencialmente esa hoja no exporta fotoasimilados. No recuperamos marca radioactiva en ningún otro órgano de la planta. Y eso quiere decir que todo el carbono que fue fijado por esa hoja fue utilizado localmente para la expansión de la hoja 4. La otra tabla que tenemos acá muestra un experimento donde vemos qué es lo que ocurre con el patrón de distribución de fotoasimilados cuando manipulamos las fuentes. Entonces, en este caso, el dióxido de carbono marcado es administrado a la hoja 2. Y las hojas 3 y 4 pueden actuar como fuentes alternativas de fotoasimilados que van a parar hacia el ápice de la planta. Entonces vemos cómo, qué cantidad de marca radioactiva recuperamos en el ápice de la planta según en distintas condiciones. En una condición, que sería el tratamiento número 1, las hojas 3 y 4 están intactas. Y ahí vemos que recuperamos una cantidad relativamente pequeña de marca radioactiva procedente de la hoja 2 en el ápice. Ahora bien, si en el tratamiento 2 sombreamos a la hoja 3 y 4, que pueden actuar como fuentes alternativas de carbohidratos para el ápice, o en el tratamiento 4 directamente eliminamos, el tratamiento 3, directamente eliminamos la hoja 3 y la hoja 4, vemos que la intensidad de marca radioactiva que recuperamos en el ápice, y eso implica carbohidratos que fueron exportados por la hoja 2, aumenta notoriamente. Eso muestra nuevamente que la conexión entre una fuente y un destino, o digamos la importancia de una fuente como fuente de fotoasimilados para un destino, no depende solamente de la actividad de esa fuente, sino de la actividad de fuentes alternativas o complementarias de fotoasimilados. También es importante destacar que la importancia de los destinos varía con el estado ontogénico de la planta. En el caso de la etapa reproductiva se produce normalmente un fuerte cambio en la importancia de los destinos de fotoasimilados. Estos son experimentos hechos con trigo, donde se utiliza como hoja fuente, como hoja que recibe la marca radioactiva, a la hoja de bandera, que es la hoja tectriz de la espiga de trigo. Como vemos, en la etapa inicial de la espigazón, las flores que están en el desarrollo y los tallos que están en crecimiento representan destinos importantes de los fotoasimilados exportados por la hoja de bandera. Con
el avance de la etapa de espigazón y la entrada en la etapa de llenado del grano, la importancia de estos destinos, tallos y flores, va decayendo y aumenta la importancia de los granos como los destinos de fotoasimilados prioritarios de los carbohidratos que son producidos por la hoja de bandera. Por último, también es importante destacar que los patrones de distribución de fotoasimilados dependen mucho de factores genéticos. Eh, por ejemplo, en estas dos fotografías vemos dos plantas que tienen relativamente tamaños parecidos, pero la planta de la izquierda destina más fotoasimilados hacia sus frutos que la planta de la derecha. Tiene un mayor índice de cosecha porque una mayor cantidad de los fotoasimilados producidos durante el crecimiento de esa planta fueron asignados hacia el crecimiento de los frutos. Y por lo tanto, también, digamos, como les decía al principio de la clase, manipular los patrones de distribución de fotoasimilados puede tener un alto interés desde el punto de vista agronómico. También es importante notar que la distribución, los patrones de distribución de fotoasimilados pueden estar afectados por factores del ambiente, como por ejemplo el sombreado o cambios en la disponibilidad de algún otro recurso. En este gráfico lo que vemos es cómo varía el índice de cosecha en plantas de maíz, o sea, la cantidad de fotoasimilados que fueron asignados hacia las espigas, en función del peso de la planta, en el caso de plantas que crecen en distintas situaciones de densidad. Lo que vemos es que las plantas muy sombreadas, que alcanzan muy poco peso al final de la estación de crecimiento, asignan una menor proporción de fotoasimilados hacia las espigas comparado con aquellas plantas dominantes que crecen más y asignan una mayor cantidad de recursos hacia, hacia sus frutos. Con eso entonces terminamos esta clase de patrones de distribución de fotoasimilados, destacando esta cuestión que los patrones de distribución dependen de factores genéticos y también los patrones de distribución pueden ser muy plásticos y muy afectados por factores del ambiente.